Vale, otra vez con vosotros para hablaros un poquito, seguir hablando de la meditación, de las técnicas, etcétera. Una de las cosas que favorece la capacidad o facilita la posibilidad de controlar la meditación es la concentración. La concentración prácticamente no la practicamos, no la desarrollamos, y hay técnicas que todo buscador interesado en progresar en la meditación debe trabajar con ellas, porque siempre se ha hecho. Los chamanes en Sudamérica, a los niños que deciden que van a ser chamanes también, que tienen capacidades, los someten a pruebas muy duras, que no voy a explicar aquí porque sería muy largo, pero entre ellas hay una que no es tan dura, pero que hace falta tener voluntad, que es, por ejemplo, fijarse en una pared rocosa, en una pequeña cueva, en un sitio. Y ahí les obligan a esos chicos, esos futuros chamanes, a estar horas observando ese punto negro. Eso es una técnica de concentración. Claro, les cuentan cosas para que estén más interesados. Pero básicamente es una técnica de meditación. Con el tiempo desarrollan la capacidad de concentración y eso les lleva al control de la mente. El control de la mente les lleva al control de la realidad, de su realidad. Y una vez, hace años, al mismo tiempo que buscaba la realización, naturalmente, no iba a ser menos, ¿no? Como todos los buscadores ambiciosos. Entonces, aparte de meditar y leer libros y hacer ejercicios de muchas clases, pues me llegó a mis manos uno que se llamaba concentración. Casualmente, sin saber por qué, me atrajo mucho. Nada más verlo, digo, esto. Decidí, esto es lo que yo necesito para facilitarme la meditación, la maestría en la meditación. Y empecé a leer aquel libro que era de Muni Sadhu. Años más tarde he sabido que es de un buscador, de un gran buscador, creo que brasileño, que perteneció a la escuela de Gurdjieff y también hacía Zen. Y luego también era discípulo de Ramana Maharshi. Bien, y entonces estuve practicando unos ejercicios bastante que no te permitían engañarte a ti mismo, que es lo que nos suele pasar, que no sabemos si estamos en el silencio o si estamos en los pensamientos. Y entonces ese ejercicio, pues superarlo, me duró 2 años. Y estuve haciendo todos los días durante esos 2 años, con gran entusiasmo. La primera vez, el primer ejercicio consistía, el más simple, consistía en coger un cronómetro y en fijarte y darle a la palanquita, al pulsador, entonces observar la aguja que empezaba a moverse. Entonces solamente tenía que estar concentrado en la aguja, solamente ver la aguja y no hablar sobre la aguja, solamente concentrado con toda mi atención en la aguja. Y claro, naturalmente, el momento que empiezas a pensar en otra cosa, como es la aguja, llevo mucho tiempo,
había que ser sincero, tenía que pagar aquel cronómetro y empezar de nuevo. Pues la primera vez que lo hice, tardé y llevaba algunos años intentando meditar, no meditando, intentando meditar. Tardé 2 segundos y ya estaba pensando en otra cosa. Entonces yo me creí aquello de ese libro, que era una buena técnica, y había que llegar con cada ejercicio a 10 minutos, sin pensar en otra cosa, nada más que mirando una cosa. Primero era la aguja del cronómetro, después había que ver el cronómetro, la aguja del cronómetro en la mente y hasta llegar a 10 minutos. Después era la cabeza de un alfiler, primero mirándolo. Cuando ya se conseguía dominar los 10 minutos, había que pasar a la mente, imaginarlo y tenerlo ahí plantado. En fin, que era una cosa que había que desarrollar porque la primera vez incapaz, totalmente incapaz. Pero poco a poco, al cabo de los 2 años, había conseguido hacer todos los ejercicios. Dedicaba tiempo al día, intentaba una vez y otra vez y otra vez, y así. Entonces adquirí una gran capacidad de concentración en ese momento. Estoy hablando de hace más de 30 años. O sea, entonces, a partir de esos ejercicios que hice, me di cuenta de que hay un sendero, hay un camino, hay unas técnicas para progresar, pero es que hay que hacerlas. Si no las hacemos, pues ¿cómo vamos a poder? Es como cualquiera, es como para subir un árbol. Hay que ponerse fuerte, ¿no? Entonces, para la meditación es importante tener una buena capacidad de concentración y desarrollarla. Después, ahora voy a interrumpir un poco la meditación y os voy a explicar algo que aquello me llevó al conocer aquel libro de Muni Sadhu, que quiere decir el nombre hermano santo. Pues eso me llevó al saber que era discípulo de Ramana Maharshi y sabiendo más tarde que Ramana Maharshi era uno de los santos más grandes que ha habido en la India, y ser realizado totalmente, pues aquello me llevó a hacer un viaje a la India una vez, a ver, ya estaba muerto Ramana Maharshi, pero fui al ashram de Ramana Maharshi sin saber inglés. Llegué allí, no sé ni cómo llegué, entré en el ashram, no estaba inscrito, pero al final les debí convencer, me dejaron una pequeña habitación, una pequeña celda, y ahí estuve 15 días. En esos 15 días no me enteré de nada. Yo meditaba por mi cuenta, pero luego más tarde supe que había un sitio donde se iba a meditar, que no lo descubrí. Y entonces, esto me llevó a, como estaba aburrido, pues escalaba la montaña. Hay una montaña sagrada que se llama Arunachala, que hay muchas canciones que la cantan como montaña de luz. Y los hindúes hacen muchas peregrinaciones a este sitio. Y arriba del todo, que se tarda unas 4 horas en subir a la cumbre, arriba del todo, pues hay una especie de roca negra que está llena de aceite de coco. Llena porque de vez en cuando ellos hacen grandes hogueras allí. También arriba, allí, que es un símbolo, la montaña es símbolo de la glándula pineal, recordar esto. Pues allí vive un ermitaño que no come. Hace años que no come. Nunca logré verlo, porque cuando empezaba a hacer la excursión para llegar arriba, llegaba siempre tarde, porque él a las 7 o a las 8 de la mañana ya cerraba una especie de choza que tiene como para guardar cabras, llena de espinos alrededor, y nunca lo vi, pero sí he visto fotos de él y era pues como como un hombre disecado.
prácticamente. Otra de las veces que subí, pues unos que le cuidaban me decía, tráele leche, que eso sí bebe. Bueno, pues en medio del camino, todo esto lo cuento porque los esfuerzos en la búsqueda siempre te llevan a sorpresas, a vivir situaciones que jamás hubieses pensado. En medio del camino, a mitad del camino, subiendo a esa montaña, que lo hacía, claro, con el gorro de turista, ¿no? Con los pantalones estos cortos que llevamos nosotros, como no sé, como un elefante en una cacharrería. Entonces, por a mitad del camino había una especie de roca, en la cual había una cueva, que la primera vez que subí, pues entré en la cueva y vi unos sadhus, pero de estos impresionantes, enjutos, con una mirada increíble, pero parecían salvajes, aunque estaban en plena armonía. Pero claro, para un occidental aquello era un espectáculo semidesnudos, ¿no? Bueno, y les hice saber que estaba buscando al gran guru, que dónde estaba el guru de la montaña. Entonces ellos me señalaban arriba. No sabía si se referían al cielo o al que estaba arriba, en la cumbre de la montaña. Y de entre ellos había uno que era como el jefe, que fue amable conmigo, me quiso dar de comer, me negué completamente, porque un europeo occidental si come en un sitio de esto, pues ya sabe lo que le puede pasar. Se pone enfermísimo. Pero al final tuve que tragar con unas hojas que tenían allí secas de unos árboles que eran como encinas, mascarlas, que es lo que comían ellos, nada más, pero estaban tímidamente. Y medité un poquito con ellos y ya me dijeron un momento, go, vete. Entonces yo cogí con mi gorro ese de turista, cogí y me fui ya a seguir la escalada hacia arriba, porque ya me había costado tanto trabajo llegar hasta ahí, que digo, si ahora voy abajo ya nunca subiré. Y entonces ya subí hacia arriba. Conseguí llegar arriba la primera vez, bajé 2 días durmiendo. Tuve que estar en la celda en la sala de la Mara en Mars. Cuando me recuperé, dije, como no tenía nada que hacer allí, digo, otra vez a la montaña, vamos para arriba. Entonces le subí un poco de fruta, unas frutas, y bueno, al cabo del rato, pues ya llegué a la explanada esa, agotado, como el día anterior, un poquito menos, como la vez anterior, y les ofrecí las frutas aquellos, los mangos y cocos, y entonces pues nada, me aceptaron muy bien. Había más sadhus ahí en ese momento, también entró un brahman conmigo en la cueva y un capitán del ejército indio, un hombre muy enjuto que iba de peregrinación a ese sitio. Entonces me senté a meditar junto con ellos y de repente uno de ellos ya me toca y me dice, ch. Yo dije, nada, ya dicen que me vaya, ¿no? Entonces me levanté y justo al lado, debajo de la pierna derecha, que la tenía en posición de loto, tenía una escolopendra enrollada de más de medio metro. Un animal terrible. Y me levanté, como debía estar en estado de meditación, no le di mucha importancia. Y entonces uno de ellos porque ellos no matan a nadie, fue fuera y cogió 2 palillos, 2 palos, entró, la cogió a aquellos que se retorcía como una serpiente endiablada y la sacó y la tiró fuera, la sacó fuera de la cueva. De la cueva había ratones, había de todo. Pues si en ese momento me llega a picar aquella escolopendra, que era negra con unas manchas amarillas y tenía unas garras, era un animal que no sé, que daba pavor, no salgo de la cueva.
pues no hubiese sido un mal final, ¿no? Morir el cuerpo, claro, en una cueva rodeado de sadhus, buscando la realización, ¿eh? Bien, lo cuento esto para que os animéis a hacer esfuerzos a buscar vuestro ser interior. Ahora lo tenemos muy fácil. Hay mucha información, no hay que hacer grandes viajes. Está todo en libros. Y en maestros que hay por todos lados. Y no te creas que dicen mentiras, ¿eh? Está ahí, leyes simples, pero hay que ponerse en marcha. Claro, ahora lo difícil es discriminar quién cuenta la verdad y quién cuenta la mentira. Pero lo tenemos fácil. Antiguamente, los que querían el conocimiento, porque esto se le llama conocimiento, la vía del conocimiento, la vía de realización, el conocimiento supremo me refiero, el conocimiento de saber quién eres. Pues antiguamente, en la época de los egipcios, había unas escuelas que se llamaban las escuelas de los misterios. Y ahí iban todos los buscadores de todo el mundo a realizarse, a aprender técnicas, sistemas. Una vez que comprendían que en el hombre hay algo trascendental. Entonces allí fue Platón, mismo Jesucristo, Pitágoras, muchos. Pero allí, para que veáis, primero que el viaje era peligrosísimo en esa época porque estaba lleno de bandidos y lo más seguro que es que podías morir por el camino, era un gran problema. También allí ponían pruebas a los que se atrevían a pedir el conocimiento. Esas pruebas tenían que pasarlas. Y el que no las pasaba quedaba esclavo de por vida en el templo. Esos sí eran buscadores. Esos sí se lo jugaban. Tenemos que agradecer el momento este en que vivimos, ya que tenemos acceso a muchísimas cosas, pues cogerlas y usarlas y aplicarlas a nuestro desarrollo, de nuestra capacidad del control de la mente, del control de los pensamientos, que es lo que nos va a dar la libertad y la posibilidad de saber quién somos. Ya no puedo decir nada más porque el vídeo tiene unos minutos solo, pero pospongo, para el próximo ya entraré en hablar más concretamente de la meditación. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Adiós.